Desde el Museo de las Escuelas y como coordinadora del Museo de las Escuelas, es un placer enorme que Mónica Fernández Páez decida presentar su libro hoy acá. Les cuento, para los que no nos conocen, que el Museo de las Escuelas surge en el 2001, en plena crisis. Hay gente que estuvo en los primeros pasos y que dimos lugar a esto, que en ese momento parecía un juego, una utopía, una muestra nada más, y terminó siendo un museo. Este es un museo que no cotiza, por ende estamos en un aula en el Instituto Bernasconi y para que se visibilice hacemos muestras. Ese es el motivo por el cual llegamos, porque Luciana Ricci de acá de la biblioteca nos convoca. Y esta muestra, que se llama Trajes que hicieron historia, se lo puso ella ese nombre, tiene que ver con la historia de los trajes que tuvieron las maestras, empezando por las que le pido a Sara Erickson, a la réplica que tiene, para que la vean, por favor, los trajes, porque tiene que bajar despacio porque esos escalones son un poco incómodos. Los trajes de esta muestra son réplicas de las fotos o daguerrotipos originales que tenemos, y las que han leído el libro de las 65 valientes saben que así eran. Y gracias a la gente del Museo del Traje, que tomó en cuenta las réplicas, es que pudimos dar lugar a esta muestra, que después los invitamos a que la recorran. Así que Elizabeth Mofino, que ya está perdiendo identidad, ya ahora la llaman Sarita cuando la ven en las escuelas o en los concursos. Así que, y el último guardapolvo, Pilar, ¿estás por ahí? Es decir, y ustedes lo que van a tener que ver es toda la secuencia intermedia. Este es el último guardapolvo que tiene capucha, porque yo creo que muchas de las jardineras que están acá en su vida vieron estos guardapolvos, por lo menos yo recién accedí, y tiene un cierre a la derecha que dicen que no es para el celular. Bueno, les agradezco, pero esto es porque el Museo de las Escuelas es su manera de estar y de visibilizarse y que el nivel inicial siga presente, a pesar de no tener un espacio donde poder mostrar un patrimonio maravilloso. Pero bueno, lo que nos convoca es el libro que escribió Mónica, y donde yo les voy a contar algo que me pasó. Leo el libro y sentí que esta investigación maravillosa y exhausta que hizo Mónica me hizo sentir momentos de mi propia historia como docente. Parece que cuando uno lee historia, es historia de los otros. No, esta no es la historia de otros, esta fue la historia de nuestro nivel, nuestras luchas, nuestra actual lucha. Entonces sentí como que era un libro, casi yo diría que va a tener que ser obligatorio en los profesorados, parezco de la editorial Homo Sapiens, porque realmente les digo, es sumamente interesante verse reflejado, porque cruza información, cruza desde la información de las políticas educativas, de los diseños curriculares, de quiénes hicieron los diseños curriculares, qué políticas públicas había, qué lugar tenía el niño y qué lugar tenía el docente. Me parece que es un trabajo que yo creo que ya tendría otro capítulo más, a la luz de los 3.000 jardines de infantes creados por Macri, ¿no? Yo creo que este es un momento bisagra en nuestro nivel. Estamos con algo serio, que es la fragmentación de las unidades educativas. Ustedes saben que el nivel inicial es una unidad que va de 45 días a 5 años, y en este momento esto es una ruptura, que evidentemente hay una intencionalidad política para que eso se haga. Es decir, qué lugar va a tener la escuela pública. Bueno, creo que todo eso lo dice el libro. Así que yo lo único que hago es leerles algunas cosas del currículum de Mónica y lo dejo en manos de ella.
Es doctora en Educación, Universidad Nacional de Entre Ríos, y licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un diploma superior en Derechos del Niño y Prácticas Profesionales de la Université París 8. Es profesora en Educación Preescolar y yo le digo es maestra jardinera. No es lo mismo. Pero el título aparentemente es ese. Y se desempeñó en escuelas infantiles de la Cava durante 20 años. Es una de las primeras que fue preceptora de los jardines maternales. Me perdí. Es directora académica del postítulo de especialización docente del nivel superior de políticas de infancia de la Escuela Normal Superior número 2 Mariana Costa de la Cava y profesora del Centro de Formación Profesional número 14 de UTE Cetera. Es miembro del programa Alternativas Pedagógicas y Prospectiva en América Latina, Argentina, México. Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y al lado de Mónica tenemos el gusto, el honor, el placer, el disfrute de que nos acompañe hoy la doctora Adriana Puigros, que yo creo que no necesita ninguna presentación. Tienes tu propio micrófono. Bueno. ¿Cómo así? Bueno, cuánta emoción. En primer lugar, agradecer a todos, todas, a cada uno y a cada una por este espacio que han hecho de pausa en sus tardes y estar acá acompañándonos. Yo siento, seguramente con mis compañeras de inicial, que estar acá es también estar cortando Belgrano y Jujuy con las otras compañeras, que estamos poniendo los ladrillos de una lucha en distintos lugares, pero la realidad es que no imagino, yo por lo menos nunca imaginé que iba a pasar esto que está pasando. Cuando hace 32 años tomé por primera vez el cargo, porque lo importante era ser docente de la municipalidad, había que trabajar en la municipalidad y en el Estado, en mi casa, decían, nunca imaginé que a eso, que empezaba a apostarle como posibilidad en función de la tarea de enseñar, iba a verse puesto en jaque y a punto de ser desarmado como estamos viviendo hoy. Así que me parece que, por lo menos para mí y para todas las que estamos todos los días trabajando en el tema, estos días son de una sensibilidad y una emoción a flor de piel muy intensa que reconvierte cada minuto, ¿no? Que nos hace pensarlo desde un lugar diferente. El libro es el producto de una charla larga con la historia, con las discusiones del nivel, y también es un trabajo pensado con toda la batería con la que pensamos en APEAL, con Adriana, está también Ariel, que es parte del equipo, de imaginar que la historia es un relato que se construye entre muchos y que por lo tanto el libro abre puertas, deja relatos que se inician pero que tienen que seguir continuándose por otros, que de ninguna manera clausura una manera de pensar la educación inicial, que tuvo la intención de convocar voces desde otros lugares del país, porque quizás todos heredamos aquello del tomo de las provincias donde tenían que aparecer otras voces, y que también tiene como invitación a las compañeras a seguir escribiendo, ¿no? A hacernos cargo de dar cuenta de lo que es la historia, porque nada más fuerte que lo que está pasándonos en estos días, que es el intento de pretender imponer nuevas políticas públicas, porque se muestran como nuevas, cuando en realidad no lo son, y estoy hablando de lo que nos pasa en relación a las prácticas y a las propuestas de actividad, y por otro lado, la necesidad de hacer historia, porque lo que nos están intentando hacer es diciéndonos que no hay un relato que tenga fuerza y que esté afianzado en una comunidad educativa y que por eso se lo puede dejar sacar como si tal cosa. Y en ese sentido, la intención del libro, mucho antes de que uno conociera todo lo que está pasando, tuvo que ver con eso, ¿no? Corresponde agradecer y nombrar, aunque no nos pudo acompañar hoy, y mandó por supuesto su saludo a Laura Pitluk, que es la directora de la colección,
a Perico de Homo Sapiens, que confió en un momento, donde todavía ayer me mandó para que ayudemos a viralizar un video donde se habla del momento crítico que está viviendo la industria editorial, y él apostó a un libro como estos, así que también, aunque no esté acá, me parece que son tiempos de agradecer a esto. Agradecer especialmente a Marcela y al museo por esta invitación. Nada hubiera sido posible si alguien hubiera tomado el guante de pensar que Jardín Infantes tiene una historia para contar desde hace varios años, que el museo anda dando ya sus pasos por distintos lugares. Y también quisiera agradecer, aunque no voy a nombrar a todas para no ser extensa, a todas las compañeras que han colaborado con sus palabras en dar testimonio en este libro. Acá están con nosotros Ana Malajovic, está Elena Lineao, está la compañera Lucía da Silva de UNADENI, están las compañeras de OMEP, y muchas otras que han puesto su testimonio, como decimos allí, para decir lo que vivieron en su momento, o para recuperar el trabajo del archivo que venían haciendo, como es el caso de los trabajos de Nora Grinóvero en la Normal de Paraná, o de Patricia Sarlén en Normal 1. Y también especialmente agradecer el apoyo y el acompañamiento de estos días de las compañías del Colectivo de Educación Inicial de Córdoba, que fueron quienes impidieron en la década de los 90 que se cierre la sala de 4, cuando la ley federal decía que era obligatoria la sala de 5, y que ahora nos están acompañando con la presencia, con el estímulo y con el ánimo para que sostengamos la lucha por el no cierre de los maternales y de las escuelas infantiles en la ciudad. Dicho todo esto, pensar un poco en volver a lo histórico, y quizás lo que tiene el libro es que es un intento de armar un relato que ponga en tensión la leyenda, así como lo dice Michel de Certeau, aquel relato que se construye y se vuelve el relato oficial, cuando en realidad a lo mejor los archivos, las entrevistas, la historia oral nos cuenta otras historias de la educación inicial. Así que me parece que hay algo ahí de un trabajo de resignificación que inicia como línea de pensamiento el texto, que intenta poner en cuestión, hablamos, nosotras con Marcela tenemos los momentos de lucidez a las 11:30 de la noche, así que a la noche hablamos muchas veces, y digamos, poner en tensión aquello de que el problema de la educación inicial o de la educación de la primera infancia tiene que ver con esta antinomia entre lo asistencial y lo pedagógico, lo educativo. Cómo nosotros hoy necesitamos revisar esa historia para poder construir un relato que nos saque de esa, digamos, falsa antinomia, porque en realidad de lo que se trata es de pensar en términos de una política pública, qué se hace con los más chicos. Y ya no con los más chicos, los sectores empobrecidos o vulnerables, o los peligrosos, ¿no?, de la sociedad del siglo XIX, sino con estos chicos que son todos para nosotros hoy, que son todos los que llegan al jardín todos los días, no a los que no esperábamos, sino a los que siempre estuvimos esperando, ¿no? Los que siempre esperamos en los maternales, los que siempre esperamos en las salas de 5, los niños que son el niño del jardín 3 del distrito octavo, acá en pleno Caballito, Hipólito Yrigoyen y Muñiz, y también los niños y las niñas de la Puna. Nosotras decimos muchas veces que hay que empezar a hablar de los pibes, porque cuando hablamos de los pibes convocamos en las figuras para los maestros y las maestras, los convocamos a todos, al limpio, al prolijo, al que la escuela espera, ¿no?, el que la escuela normal esperó por años, y también aquel que es el que no esperamos, aquel que es el que la escuela normal nos acostumbró a ver desde las ventanas, de las rejas hacia afuera, ¿no? Entonces empezamos a plantear la cuestión de los niños o los pibes, ¿no? Y también el libro intentó poner sobre la mesa, pensando en la formación de las compañeras en el profesorado, una lectura de la historia del nivel que se acompañara de la problemática política de su tiempo, que intentara entonces mostrar los conflictos y que también intentara mostrar la fuerza y la convicción y el compromiso de aquellas mujeres que participaron, que en general fueron mujeres, en cada uno de los momentos históricos.
porque en general el relato que nosotros teníamos, que trabajamos durante mucho tiempo, apoyado en fuentes primarias muy, digamos, importantes, que marcaron íconos o fueron nodales para entender ese relato que se había construido, lo que hacía era despojar digamos, de la historia de su época y ponía a los sujetos en un lugar, digamos, de enaltecimiento que por momentos se vuelve romántico y que no nos dejaba ver las dificultades del tiempo, ¿no? Entonces, cuando uno la nombra, por ejemplo, a Cristina Fritzsche, que para nosotras fue una de las mujeres emblemáticas en las luchas por las modificaciones del Jardín de Infantes de la década del 60, en general no se dice que Cristina fue una de las mujeres elegidas por Evita para estar en la ciudad infantil, que Cristina era cercana al peronismo de derecha y que por lo tanto después, en medio de las persecuciones de la dictadura, yo tuve la suerte de entrevistarla antes de que ella ya no estuviera en condiciones de hablar, y me dice en un momento: nena, apagá el grabador que te voy a decir. Entonces ahí me empezaba a contar algunas cosas que me comprometía nunca a decir de lo que pasaba en aquel lugar diseñado por Eva Perón, pero también me dice: a mí me tiraron esa puerta con una patada, dice, y a mí me salvó que a otros compañeros, que en ese momento fue Salonia, me recogieran, dice, y eso no le pasó a todas, y entonces yo ahora tengo que llevar encima la marca de esa época, ¿no? Bueno, esto habitualmente no es lo que les contamos a las estudiantes en los profesorados. Entonces ahí también había como desde esa necesidad de decir que en la educación inicial hubo disputas que tenían que ver con las representaciones de un peronismo de izquierda, de derecha, que estaba presente la discusión con el radicalismo y que estaba también muy presente la discusión con personajes que representaban a los sectores de la izquierda nacional en su momento, ¿no? Y que también fueron capaces de iniciar diálogos que las movieron en distintos lugares. Tampoco nos solemos contar, nos contábamos demasiado, nos explicábamos qué había pasado, por ejemplo, con la ley de jardines maternales zonales en el 73, el año que Adriana, lo busco a Diego porque dice que tenemos que seguir estudiando, tenemos una tarea pendiente nosotros. ¿Qué pasó en ese 73? Que se logra sancionar una ley que después no entra en vigencia porque no se reglamenta bajo el oscuro manto, la mano oscura de López Rega. ¿Qué pasaba ahí? ¿Cómo jugaba la educación inicial? ¿Era una cuestión romántica, que era atender a los niños de las barriadas populares? ¿O era un problema de una disputa concreta con un personaje que intentaba manejar los hilos de la política, pero que también discutía qué hacer con las obras sociales en la Argentina y el plan de salud que tenía Perón con su entonces ministro? Bueno, ahí intentamos dar cuenta de estas cuestiones. También decir, por ejemplo, que el querido Jaime Gleinstein, que fue quien impulsó la obligatoriedad de los jardines, era parte de ese grupo selecto de personajes de la colectividad judía cercana a Perón, que otros no reconocen, y entonces intentamos poner estas cuestiones para que quienes estudien, quienes se acerquen por primera vez al estudio de la historia del nivel, porque el libro está pensado en una colección de ese tipo, puedan darse cuenta de que hay un relato romántico que también esconde mucha conflictividad y personajes que todo el tiempo juegan activamente en el escenario político y político partidario, y también en el sindicalismo, ¿no? La presencia de la educación inicial en ese sentido, entonces se desplaza de ese lugar infantilizado en el que muchas veces son puestas las docentes de la educación inicial, a ser una problemática y un tema que ocupa a mujeres y hoy por suerte cada vez más a varones, preocupados por la primera infancia y preocupados hoy ya no tanto en ver cómo el Estado o los jardines acompañan a las familias, sino cómo acompañan a los niños y al cumplimiento de su derecho a la educación. Esto iba a ser un conversatorio, yo estoy hablando mucho, pero solo voy a decir algo más, porque nosotros pensamos esta charla con Marcela en el marco de la muestra por Sarmiento, que el Sarmiento, que en algún momento como personaje contradictorio, figura polémica,
nos hizo pensar la educación inicial, porque solamente había sido el que trajo las ideas de Froebel. Creo que hizo un aporte mucho más importante y que intentamos rescatar más allá del libro en el último tiempo, que tiene que ver con ubicar la posibilidad de que los hombres de su época entendieran la importancia de empezar a educar desde los 2 años, y esto Sarmiento lo plantea en la educación popular, y también empezar a ubicar en otro lugar el rol de la mujer, al que él, mientras desconfía de lo que pasaba en las familias y lo que las madres hacían con sus hijos en la familia, empieza a gestar de alguna manera la figura de esa otra mujer que, representando al Estado en el espacio público, era capaz de mostrar no solo la disciplina y la civilidad que Sarmiento esgrimía en sus planteos, sino también, me parece, volviendo a leer una y otra vez el capítulo 5 de la educación popular, pensar en una generación de niños que se criaran sin límites, propio de su ideal masónico. No hay límites, hay progreso indefinido y cada sujeto trabaja para eso. Sarmiento también pareciera que en el capítulo 5 nos dice eso. Y esto es bien interesante porque esto es totalmente lo contrario al planteo que está haciendo el neoliberalismo hoy, que dice hay niños para una posibilidad de desarrollo y hay niños para otras posibilidades de desarrollo, hay mujeres para una posibilidad de desarrollo y mujeres para otra. Nosotros creemos que ahí el trabajo de Sarmiento hay que leerlo en esas 2 líneas, ¿no? Por un lado la formación moral, el disciplinamiento, pero también la preocupación por ese desarrollo sin límites, que si alguien le muestra al chico desde chiquito la disciplina, se puede conseguir. Porque en ese sentido él dice, bueno, trabajo, disciplina, seriedad, y no hay límites. Y Sarmiento, el mismo Sarmiento, ¿no?, como dice Adriana, el personaje contradictorio, que dice que algunos no son educables, pareciera que en relación a los más... plantear qué pasó con nuestros sueldos, ¿no? Cuando contrata a las maestras y dice que les puede pagar menos que lo que le pagarían un hombre. Así que también le podemos hacer algún cuestionamiento desde... Bueno, yo digo solo para nombrar esto, me parece que el Sarmiento además instala la idea de lo beneficioso que es para los más chicos que parte de su educación suceda en el espacio público. Él defiende eso. Dice, las madres de los hijos pobres son mujeres que no pueden hacerlo, porque lo hacen mal. Y los hijos de las clases altas, como las madres tampoco educan a esos chicos porque se los dejan a estas otras que son las pobres que hacen ese trabajo, estamos en el mismo problema. En cambio hay otras mujeres que saben hacerlo, que tienen un método, y ese me parece que ahí hay un lugar a discutir, porque nosotros hoy estamos cuestionando el método. Decimos, no es solo una cuestión de método, es con tomar conciencia de la formación del sujeto político en la educación inicial, ¿no? Creo que eso es lo que le molesta a Cunha, que nosotros venimos a instalar esa idea, y eso molesta, y eso nos vuelve peligrosos para el Ministerio de Larreta, y nos vuelve peligrosísimos para la OCDE, o para los organismos. Entonces, mujeres que en el espacio público intervienen en la subjetividad de los más pequeños y una confianza en esos pequeños de que al mismo tiempo tienen todo por hacer y que con una simple y sencilla dinámica de trabajo cotidiano se los puede iniciar en ese recorrido, ¿no?, como una cuestión iniciática de la moral y de las buenas costumbres. Me parece que el libro deja abierta esa línea para seguir pensando. El libro intentó también recoger lo pendiente y allí aparece un testimonio de la mano de la compañera Ansafé Luciana Pérez y los pendientes en provincias como Santa Fe, que tienen hoy por hoy un decreto vigente donde puede dar la educación infantil cualquier persona que sea de la comunidad. Es algo que nosotros vemos como una crítica, está vigente en la provincia de Santa Fe, y ahí rescatamos y valoramos mucho esa mirada que desde Ansafé, es decir, desde una postura que defiende y se apoya en el trabajo de los maestros y maestras del territorio, está poniendo arriba de la mesa un problema.
no nos olvidemos que esa es una provincia que tiene la gran contradicción de tener una política pública para la infancia, digamos, ejemplar, que seguimos todos en el país, pero mi amiga dice, yo tengo que ir a jardín y yo soy directora de primaria. Entonces yo voy a jardín, veo que las chicas hacen todo muy lindo, pero yo no puedo decir nada de las salas a cargo. Y uno dice, ¿y en qué provincia pasa eso? ¿En el NOA, en el NEA? No, en Santa Fe. ¿Cómo? ¿No? Porque por otro lado nosotros, los de Buenos Aires, vamos en largas caravanas a visitar Rosario y Santa Fe, porque allí está la verdadera política pública para la infancia. Y veo a las estudiantes con las que este año fuimos de recorrido en micro, en santa procesión. Entonces, eso también intentamos hacer, dejar abiertos lugares por los cuales discutir y seguir analizando, para que, digamos, poder poner arriba de la mesa la complejidad del federalismo en este país y cómo eso se pone en juego. Bueno, yo te dejo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Mónica. Realmente es todo un honor presentar este libro y todo un reto. Gracias a la biblioteca. O sea, yo me siento parte de esta biblioteca. O sea, parte de mi casa, después de haber estado tantos años por acá. Muchas gracias por la maravillosa exposición, por invitarnos en el momento en que está esta exposición, que realmente es maravillosa. O sea, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me sabía que estaba en la exposición, pero cuando de repente me vi en el medio de las maestras y de repente me encontré con una viva. La verdad, pero me pareció maravilloso. Yo nunca sé una cosa así, ¿no? Nunca hubo una exposición de trajes. No, yo creo que esto fue porque la gente del Museo del Traje son espectaculares y por el acompañamiento que hemos tenido en las escuelas, porque todo esto lo hacemos a pulmón, no tenemos ningún tipo de reconocimiento, pero creo que tenemos la pasión por la historia. No, tienen este reconocimiento. Sí. ¿No tienen subsidios? ¿No tienen subsidios? No tenemos. No. Bueno, hemos hablado de la maravillosa exposición. Nos ha contado Mónica, nos ha entregado varias de sus reflexiones. Yo creo que lo que Mónica estuvo diciendo recién merece otro libro. O sea que realmente lo que estuvo diciendo fue como un postscriptum del libro, que eso es lo que le pasa muchas veces a las personas cuando terminan de escribir un libro, que les quedan, después ya no pueden hablar tanto de ese libro, sino que están hablando de lo que sigue. Así que desde ya, Mónica, me parece que tenés el índice un poco más, bastante más que el índice del nuevo, ¿no? Ahora, yo quiero hablar en especial de otro sujeto, y ese sujeto es el libro, porque, digamos, hoy se presenta un libro. Entonces, ese es un sujeto que desde ahora, ya empezó, pero sobre todo desde este día de presentación en público, va a hacer su propia vida. Con lo cual, de alguna manera, lo que estamos haciendo es, digamos, la fiesta de presentación en sociedad del libro. Y en ese sentido quiero decir algunas cosas, ¿no? La primera es que es un libro que está muy bien escrito, y esto no es poco. No es poco por muchas razones. Una es que el origen del origen es una tesis de doctorado, y además, bueno, aparte muchos años de reflexión, no es solo. Pero cuando a partir de una tesis se termina haciendo un libro, es raro que ese libro se despoje de el lenguaje, que voy a decir academicista más que académico. Y ese libro se pudo despojar de ese lenguaje. Tiene el lenguaje que tiene que tener un libro de historia, ¿sí?
que no es texto, sino que es un libro de historia que va a ser historia, ¿no? Un libro de historia que va a ser historia. Y en donde no hay una separación entre un marco teórico, no hay un primer capítulo que dice marco teórico, ¿no? Y muchas veces esos marcos teóricos quedan después en las publicaciones posteriores y son un plomazo. Lo digo así porque me parece que es, no sé, qué dirá la Real Academia, pero me parece que es... Bueno, este libro no tiene esa carga de lo teórico separado, sino que realmente lo que uno advierte cuando lo lee, si se detiene y piensa un poquito, es que en realidad está bien digerida la teoría. La autora digirió muy bien la teoría. Y entonces está escribiendo, ¿sí?, sin necesidad de decir acá está mi teoría, porque la hace jugar en el análisis, la hace jugar en la selección, bueno, en primer lugar en la selección que hace de diferentes temáticas a lo largo de la historia. La hace jugar en el tipo de diálogo que mantiene con el lector, porque cuando uno escribe, siempre, aunque diga no escribo para mí mismo, mira la gente que dice no, yo no escribo para nadie, yo escribo para mí, eso no es cierto. Siempre se escribe con algún interlocutor, un interlocutor de carne y hueso, o un perseguidor, o un interlocutor agradable, o uno que uno no sabe quién es, un interlocutor desdibujado, pero hay otro. Y yo creo que ella establece, que lo arma muy bien, y que establece un muy buen diálogo. Por eso es que la introducción de entrevistas y de otras voces, ¿sí?, es muy interesante, está bien hecho, realmente está bien hecho, no rompe el texto, sino que realmente, digamos, le da al texto ese carácter de más dialógico, ¿no? Más dialógico. Hacer presente al interlocutor no es una cosa para nada fácil, ¿no? En general se lo hace presente en las dedicatorias, al principio. Hay editoriales que ahora no quieren que se pongan los agradecimientos al principio, sino que al final, ¿no? Los mandan para el final del libro. Entonces los autores, uno se pone mal con eso, diciendo se van a ofender cuando vean que no están al principio, lo que les quiero agradecer. O sea, es una historia eso. Pero yo creo que, digamos, al introducir las otras voces, se lo hace muy bien, lo hace muy bien la autora y lo hace bien la editorial también. Porque, digamos, en realidad lo hace bien quien editó el libro, o sea, y quien diseñó el libro. Porque, digamos, el diseño de los recuadros es un diseño perfectamente hecho, no es cualquier cosa, poner un recuadro en un libro, no es cualquier cosa. Y la verdad que está bien hecho. Acá quisiera así decir un párrafo respecto a la editorial, porque lo mencionó Mónica y me parece que vale la pena. Vale la pena en momentos en que las editoriales nacionales están realmente muy mal, ¿sí?, que no, en la medida en que nunca terminó de organizarse un mercado internacional y latinoamericano del libro. O sea, los aranceles son muy altos, entonces es muy difícil exportar. Fíjense, si ustedes buscan para ver que libros latinoamericanos, es muy difícil encontrar en la Argentina y muy difícil en otros países encontrar libros argentinos. En América Latina es más fácil encontrarlos en España. Y eso es una deuda, una de las tantas deudas que tenemos los que alguna vez pasamos de alguna manera por los gobiernos o como conjunto, ¿no?, como conjunto social, no haber reclamado que hubiera un mercado latinoamericano del libro, ¿no? Con lo cual, en realidad, exportar para las editoras es muy difícil. Por lo tanto, solo les queda un mercado interno, ¿no?, acosado por los grandes pulpos internacionales,
Y también por grandes librerías. Si se fijan, hay 2, 3 grandes cadenas de librerías que son las que deciden qué libros son los que se van a terminar publicando, porque o que van a tener ediciones de más de 400 ejemplares. Con lo cual, mencionó Mónica digamos, el riesgo de Homo sapiens, al decir lo publicamos. Yo conozco la editorial Homo sapiens y por una casualidad, ayer estuve en Rosario y fui a la librería Homo sapiens, ¿sí? Hacía unos años que no iba, fue realmente una coincidencia. Lo alcancé a ver al editor que quería hablar con él, a ver qué se iba. Y realmente es una gran librería, es una gran librería. Es una librería donde uno encuentra, ahí sí, fíjense, en Rosario, libros editados en toda la Argentina, porque uno acá en Buenos Aires no encuentra libros editados en el interior del país, ¿sí? Hace poco estuve en la Feria del Libro de Chaco y vi libros preciosos, ediciones preciosas, que circulan por circuitos del interior, no por Buenos Aires. Y acá lo que uno ve es fuertemente ese monopolio, ¿no? Entonces, me parece que justo de Homo sapiens, y me pareció que estuvo, qué bueno que Mónica lo dijo, porque yo tenía ganas de decirlo también, y esto forma parte de la vida del libro, con lo cual le vamos a ayudar todos a Homo sapiens a difundir el libro, ¿sí? Lo vamos entre todos vamos a tratar de que en las redes, ¿sí?, se sepa que está el libro. Y esto no solo porque somos amigos de Mónica, sino porque realmente el libro, yo diría, es un libro necesario, es un libro que además llama la atención por varias cosas. Una fuerte es que hay muchas historias, es decir, se ha historiado la infancia. No es que nunca hubo una historia de la infancia, de la infancia. No es que nunca hubo una historia de nivel inicial, ¿sí?, sino que hubo. Entonces es más difícil, ¿sí?, hacer una historia como es esta, que abarca desde los inicios, bueno, desde Sarmiento hasta ahora, que incluya, ¿sí?, los aportes de las historias anteriores, porque hay muy buena bibliografía y muy bien trabajada sobre el tema, ¿no? Sobre el tema y en general sobre el tema educación, ¿no? Educación en Argentina, pero en particular, digo, no es fácil, realmente no es fácil. Muchas veces cuando se trata de buscar un tema en tesis de doctorado o personas que quieren escribir, docentes que quieren escribir o investigadores, tratan de buscar un tema sobre el cual no haya nada escrito. Y yo siempre les digo, ¿pero por qué? O sea, sobre un tema pueden escribir todas las personas que quieran, enfocándolo de maneras distintas, ¿sí? De todas maneras, esta historia es la más completa que tenemos, la más completa. Los otros libros han abarcado aspectos, periodos, etc. Mónica hace una historia completa, ¿sí?, y la hace, además, desde su punto de vista, pero sin dejar afuera, al menos todo lo que se ve desde ese punto de vista, ¿no? Digamos, para ser totalmente honestos hay que decirlo así: cuando uno escribe algo, o escribe solo desde su punto de vista, o escribe desde su punto de vista más todo lo que desde ese punto de vista se ve. Seguro que desde el punto de vista de los que quieren ahora destruir el sistema educativo y desorganizar el nivel inicial, seguro las cosas se ven de otra manera, ¿no? Seguro ese es otro punto de vista. Pero ella también le da, dice, ese punto de vista existe también, el de los otros también existe, este es el mío, pero el de los otros también existe. No está diciendo, ¿sí?, esta es la única verdad,
dice los otros también existe, yo no estoy de acuerdo, pero también existe. Es un metamensaje que está en el libro, no solamente respecto a la política educativa actual, sino a las diversas discusiones que ha habido a lo largo de la historia. Y cuando ella planteaba recién que uno de sus propósitos, que está muy atendido en el libro, es salir de la dicotomía entre digamos, asistencia y educación, ¿no? Y decir, no, bueno, hay otras perspectivas, ¿sí? Está diciendo, abramos otras perspectivas, ¿no? Abramos más perspectivas para analizar este tema, ¿no? Yo, de todas maneras, como esta reunión fue anunciada como un conversatorio, con lo cual, en realidad tenemos que conversar, así el público seguramente lo está esperando, entonces yo ya hablé un montón, pero me parece que tenemos que conversar entre las tres. Yo quiero empezar la parte del conversatorio con lo siguiente. Voy a fundamentar mi pregunta. Estuve leyendo una autora muy interesante que se llama Hito Steyr, una autora japonesa inglesa, que plantea que muchas cosas, pero una de ellas es cómo se hace en esta sociedad para separar ruido de información, ¿sí? ¿Cómo se hace para separar ruido de información? Entonces, uno puede decir, bueno, ¿cómo hace un investigador para decir, no, esto no tiene que ver con mi tema, esto lo separo, esto no es lo central, o esto sí es lo central? O sea, en otra época a lo mejor diríamos, en relación al investigador, ¿cómo hace un investigador para construir su objeto, ¿no? Su objeto de investigación, ¿cómo hace? Y claro, esto es especialmente importante en esta época, ¿no? Porque, como todos sabemos bien, tenemos ruido, es decir, el ruido no es aleatorio, no es algo que ocurre casualmente, ¿no? Sino que además detrás del ruido hay intención. Detrás del ruido hay intención, y hay muchos ruidos intencionales, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que en otros momentos de la historia no haya habido ruido. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo hiciste para decir, bueno, esta es la línea que debo seguir, estos son los temas que quiero elegir, ¿sí?, en una historia de nivel inicial? No podíamos hablar de la evaluación fulminante. La sonrisa de alguien que dice, yo por suerte estudié. Pero es que no es evaluación, no. No, pero a nosotros siempre nos parece algo de todos los días. Mira cómo se ríe. A ver, a mí me pareció que lo primero que me preocupaba era ver si eso que yo había aprendido y que decía así como que lo decía, ¿no? Que lo decía cuando daba clases, había sido realmente así. Entonces ahí había una primera búsqueda de fuentes primarias que me ayudaran a sostener que esto que estaba planteado en los relatos o textos anteriores, relatos, digo porque algunos no todos digamos, fueron una obra escrita, sino también la construcción de la historia oral, tenía que ver con lo que efectivamente había pasado, con lo que los protagonistas del periodo pensaban. Ahí hubo una búsqueda por tratar de poner en diálogo a unos y otros y ver si realmente eso era lo que yo creía que queríamos contar esta vez. Yo tenía como una obsesión primera, que era que la historia, este texto no les dejara, sobre todo pensando en las estudiantes, ¿no?, que era la invitación de Laura Pisluk y cuando inicia el proyecto de Isaverino, Pindosier,
que las chicas no pudieran pensar más que uno puede contar cómo fue la historia de Jardín de Infantes sin pensar que eso sucedió en términos de una política en general, es decir, que era parte de, digamos, producto de condiciones de producción de cada periodo, y que ninguna de las personas que nosotros repetíamos y conocíamos de una manera, digamos, de reconocimiento, y yo insisto quizás con esa perspectiva romántica, digamos, ¿no? Froebeliana, o sea, Froebel fue el padre de Jardín de Infantes porque Froebel era bueno y quería a los niños, no era eso. Pensé que había que decirlo, no porque nadie lo supiera, sino porque había que decirlo, porque eso implicaba decir después que Margarita Ravioli, por ejemplo, un personaje muy caro de la ciudad de Buenos Aires, quien fue directora del Eccleston, del primer profesorado, heredero de las primeras enseñanzas, fue una mujer que jugó política todo el tiempo, y muy hábilmente. Ojalá tuviéramos varias Margaritas, sino gente que se presta a la primera propuesta que le hacen con tal de quedarse agarrada a la silla, ¿no? Y personajes que decían, y que entonces después cuando uno iba a la fuente primaria, como son las actas de las reuniones de personal del Jardín de Infantes Mitre, donde Margarita decía todo, uno veía como ahí ella intervenía en relación a la política concreta, en relación a cómo se enseñaba una actividad, por ejemplo el acta que dice que no se puede tener tacos, es el mismo acta donde se enseña la dactilopintura, ¿no? Que para nosotros hoy por hoy es algo ya reconocido, pero en ese momento era la primera vez que se hacía. Entonces Margarita le pide a una maestra que prepare el tema y a partir de ese tema todas estudian. Entonces ahí había algo que reconfiguraba ese discurso donde de golpe parecía que la maestra jardinera siempre había ido a la escuela con ropa cómoda, porque eso había sido por algo en especial y ahí aparecía en el acta y tenía sentido y se acompañaba de un clima de época en el que Margarita se empezaba a ver enfrentada, así como cuestionaron la visita de las hermanas de Baduarte al Eccleston, por ejemplo. Y ahí Margarita dice, ¿no? Lo que hay que hacer, lo que hay que avanzar, lo que dice el ministro. Es decir, a mí me obsesionaba decir que había otra historia que era más de carne y hueso, pero que además nadie lo hacía porque no se había dado cuenta, que no estaban jugando en esta mesa, estaban haciendo política, y sabían lo que estaban haciendo, y estaban discutiendo, como se pelearon las primeras quintergardianas con Lugones, las otras se peleaban con otros personajes. Así que ahí, por ahí el ruido, a mí se me corría atrás de esa línea digamos, de obstinación que tenemos de pensar que la educación hay que pensarla políticamente, que no hay otra forma, ¿no? No sé si eso aparece, pero fue como un rumiar diciendo, no, porque esto nadie lo dice, hay que decir, porque entonces así nosotras le podemos decir a las estudiantes y arrancar un diálogo desde otro lugar, que no estaba hasta ahora, porque hasta ahora contábamos con un cuento, bueno, Margarita, que todos la queremos, que está en la foto de la entrada, que es el nombre de la biblioteca, que es alguien que conocemos los de Capital, pero en el interior nadie conoce, ¿no? Bueno. Después, digamos, yo tengo una o dos preguntas más, nada más, porque quizás sería interesante, no sé, abrirlo. Pero, digamos, sobre todo hay una, ¿no? Que pensás, nos contás un poco más, si podés comparar el tema de la fragmentación actual, la situación de fragmentación, con el proceso de consolidación de la educación inicial como nivel, ¿sí? Es decir, que poder comparar las dos situaciones, ¿no? Porque es fácil decir, volvemos al siglo XIX, sin ninguna duda, pero, digamos, si nos puedes decir algo más sobre eso. No, a ver, volvemos al siglo XIX, yo creo que al siglo XIX de los sectores conservadores católicos. El siglo XIX de Sarmiento ya decía que la educación era desde los 2 años.
ya, digamos, dijimos las razones, pero estaba incluyéndolo al niño como sujeto de la educación. Lo que hubo en el camino me parece que fue también un discurso que se construyó cabalgando sobre dos sujetos como protagonistas. Por un lado, la preocupación de quienes formaban parte de las decisiones, la toma de decisiones del sistema educativo y el lugar que iban a darle a un sistema educativo en construcción de cara al modelo norteamericano, que sí o sí tenía que entonces incluir la educación preescolar desde la sala de 3, y por otro lado las necesidades de las familias para dejar a sus hijos en la medida que la mujer masivamente se iba sumando a la fuerza y al mercado de trabajo. Lo que nosotros creo que instalamos en los últimos años, casi sin darnos cuenta y muchas veces repitiéndolo, volviendo a ese significante vacío, es la idea del niño como sujeto de derecho. Porque entonces allí, para el discurso del nivel inicial, aparece un tercer protagonista, que es el niño, que no es del que venían hablando ni los textos de la década del 70 ni los textos de la década del 30. Y que hoy por hoy, el otro día Ani lo decía en UTE, yo decía, qué genial, solo Ani puede decir eso en UTE, porque estuvo bárbara, por eso dijo, bueno, usted disculpen, pero yo voy a decir que acá hay que pensar en los niños, y estaba en el sindicato. Pero alguien lo tiene que decir, pero lo tiene que decir en el sentido simbólico de enunciar la verdadera pelea que estamos llevando adelante. Porque no es que nosotros no sabemos que estamos peleando por el derecho de los niños, pero eso lleva acarreado, por ejemplo, con el cierre del Ramos Mejía, 9 puestos de compañeras que no van a estar más, y por lo tanto va a haber menos puestos de equipos directivos y por lo tanto menos de supervisores. Pero si uno mira eso, que tiene que ver con la organización del sistema, y vuelve a mirar la demanda de las familias por las vacantes de la escuela pública, por poner el ejemplo en esta problemática actual, dice, bueno, entonces un problema es el problema de la construcción del sistema, de los docentes, de los cargos, de los sueldos, de las titulaciones. Otro problema es el problema de las familias que necesitan que cuiden a los chicos. Y nosotros, los y las del nivel inicial, estamos diciendo, no, señores, acá hay un problema que es el más importante, que es que en función de la Declaración de Derechos del Niño, de nuestra Constitución, estamos peleando por el derecho de los chicos. Y cuando nosotros decimos el derecho de los chicos, decimos que cada uno de los que llegan, ¿no?, volviendo a la idea que nos trae Hannah Arendt, tengan derecho a pensar en un mundo que no tiene fronteras. Y nosotros, como mujeres y varones del espacio público, ofreciéndoles ese capital cultural en todas sus formas, de una manera que tampoco tenga límites. Y del otro lado aparece el mercado y dice, no, momento. No, lo que vos nos decís siempre, la privatización. Y ahí aparece eso diciendo, no, esto así no. Y además, esas mujeres que hasta ahora la sociedad necesitó ubicar, y ahí digo mujeres porque creo que hay la fuerza todavía es un porcentaje muy alto de mujeres, digamos, la figura se constituye ahí, que se dedicaron a la educación de los más chicos. La sociedad necesitó construir sobre ellas la idea de que hacían una tarea menor. Si hubiera puesto sobre esas mujeres la idea de que eran las primeras en mostrarle el mundo a los que llegan, nos hubiéramos convertido en sujetos muy peligrosos desde siempre. Hubiéramos competido muchísimo con las familias, con las religiones. Eso no pasaba. No podría haber sido aceptado en los discursos anteriores. Entonces fue necesario decir, el trabajo que hacen estas mujeres es un trabajo de poca importancia. Se construye adentro del mismo sistema educativo, es decir, lo que pasa en jardines de menos importancia que lo que ocurre en la primaria, y se construye un argumento para dar esa discusión que dice, bueno, y ahí sí, siguiendo a Sarmiento, por eso las contradicciones que encontramos en su relato, esa tarea es una cuestión de método, una cuestión de la didáctica. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, si vos le decís cómo se hace, cualquiera lo puede hacer. Entonces puede ser titulada, no titulada, puede ser de la mamá del jardín comunitario, puede ser alguien que viene de estudiar los 4 años. Entonces que ahí hay también algo que tenemos que leer, que va más allá de decir, digamos, cuáles son las intenciones del gobierno en términos de ahorrar plata. Entonces que hay que leer esto.
Y lo último que diría en relación a este tema tiene que ver con la vieja, que estamos volviendo a la vieja disputa en relación a la moral de los niños. Es decir, la disputa por ordenar la sociedad, ese trabajo se le había asignado a la mujer como garante del orden social y de la transmisión de una moral. Hoy el mercado dice, y los grandes grupos, ahora estamos viendo el efecto Bolsonaro y todas las iglesias que han aparecido atrás de eso, bueno, eso hay que revisarlo, así como venía siendo, no, porque esta gente está diciendo cualquier cosa. Estas mujeres no solo dicen la ESI en la sala de 3, sino que además le dicen que le pueden contestar a las madres y que los no pueden decir no tengo ganas. Eso de ninguna manera podemos soportar. Entonces hay que intervenir ahí rápidamente. Saquemos a estas que encima vienen con ínfulas de título y todo eso, y pongamos alguna que elegimos nosotros a dedo, que va a decir lo que nosotros queremos. Entonces ahí aparece la figura de espacios como el CPI, donde no solo las mujeres son elegidas, sino que la mayor atención a la primera infancia la hace el profesional del área de salud, con una preocupación en el desarrollo. Y ahí me parece que hay un quiebre que vuelve a las discusiones del siglo XIX en términos de esa disputa moral, al higienismo, y que vuelve además a la primer pelea de Sarmiento con esos sectores conservadores. Cuando uno mira que el primer proyecto de ley 1420 que se discute incluye, al igual que el proyecto que la ley de Provincia de Buenos Aires que sanciona Sarmiento, que el Estado tiene que crear jardines de infantes, y el proyecto que finalmente se lleva, digamos, a la discusión y que se transforma en la ley 1420, ya no lo tiene, y que el sujeto que deja por fuera, dice Lidia Rodríguez, ¿no? Es el sujeto adulto, y son los adultos, ¿no? los que van a la educación porque no pudieron cumplir la escuela. Y los niños, volvemos a ver que hay una decisión política de a qué sujeto no incluir en la preocupación de la formación y la educación común. Yo te puedo hacer una pregunta en relación a Algo que le pasó a Pilar, no sé dónde está, cuando le dijeron en la escuela no se hace política. ¿Qué cosas están pasando en los equipos directivos que prohíben todo lo que estás vos planteando permanentemente? Te lo dijeron, fue una situación sumamente violenta, quizás querrías aclarar algo más, pero si no, con eso me parece que es algo que no aparecía, por lo menos no aparecía hasta hace unos años. A mí me preguntó. Cualquiera de las dos, a cualquiera de las dos. Sí, la situación es muy complicada, ¿no? Muy complicada. Yo creo que se ha logrado crear un clima, digamos, a partir de hechos muy concretos. O sea, cuando empezaron a cerrar los postítulos hace ya 2 años, ¿no? Empezaron la persecución a los postítulos, y que se ha logrado, digamos que además de cerrar programas, etcétera, echar gente, además de eso crear un clima de temor, un clima, y eso, digamos, ese tipo de climas siempre encuentran espacios en donde hay burócratas que absorben los signos de ese clima y que lo actúan y lo reproducen, ¿no? Entonces, yo creo que eso, efectivamente, hay que parar esas cosas. Hay que decir, no es así. Pero, ¿saben qué? Tanto lo que dijo recién Mónica, como lo que preguntabas vos, a mí me llevó a esta, digamos, se juntó con algo que venía pensando, que quería decir, ¿no? Que es que efectivamente, no solamente hay que parar estas cosas, hay que decir no, y al que discrimina hay que decirle no, y al que asume la actitud burocrática, pero que en realidad es política, es ideológica, ¿sí?, de obedecer la directiva, que es una directiva discriminadora, del docente, del alumno, de quien sea, ¿sí?, hay que decirle no, uno por uno, ¿no? Pero, ¿con qué lo estaba asociando? Lo asociaba con esto. Esta mañana me desperté y, como seguramente les pasa a ustedes algunas veces,
sobre todo en la última época, ¿no? En la última época, tuve esa sensación de, cómo pesa todo. Y al instante me acordé, Trump perdió la Cámara de Representantes, perdió. Lo aplastaron en la Cámara de Representantes. Bravo, bravo. Y además fueron las mujeres, los indígenas, los latinos, lo aplastaron en la Cámara de Representantes. Eso no es poco, no va a poder manejar el presupuesto. O sea, todo lo que significa presupuesto, todo lo que significa, todo lo financiero, entra por la Cámara de Diputados, entra ya por la Cámara de Representantes. Con lo cual, digamos, claro, esto no quiere decir que todo va a estar bien, o sea, a ver, ese es el capítulo Estados Unidos, pero a lo que voy es a esto. A la sensación así de alivio de, entonces se puede. No solo se puede en términos políticos, sino que escribir historia vale la pena. Hacer un libro como el que escribió Mónica no es simplemente, ¿sí?, para guardarlo, no es simple retórica, sino que es mostrar el correr de la historia, mostrar como la historia, ¿sí?, no se detiene, como la inmovilización en la cual nos quieren poner, ese intento de convencernos, ¿sí?, convencernos de que no hay futuro, de que hay que vivir el hoy y además convencernos de que todos los demás piensan lo mismo, porque esa es otra cosa. La idea de convencernos de que en realidad nosotros somos los únicos tontos que creemos que puede haber futuro, cada persona, ¿no? Que cada persona, cada individuo se convenza de que no hay futuro, con lo cual realmente no tendría ningún sentido escribir historia, sino como una actitud melancólica, ¿no? Y este libro no tiene ninguna actitud melancólica, y ese es uno de sus valores, ¿sí? Entonces, lo que yo digo es, sigamos escribiendo historia realmente creyendo, no que hay un futuro escrito, sobre eso trabaja bastante bien, muy bien Mónica, el tema del positivismo, bueno, trabaja muy bien, las diversas concepciones que prevén un futuro, ¿no?, que suponen que hay un futuro asegurado. Nosotros, uno lee el libro y no llega a la conclusión de que hay un futuro asegurado, sino de que, bueno, lo que diría el historiador inglés Eric Hobsbawm, ¿no?, es decir, mientras exista la humanidad, va a haber historia, ¿no? Entonces, esto es lo que uno encuentra en el libro, ¿no? ¿Lo abrimos? Lo abrimos. Bueno, tengo el micrófono abierto, sí. No, pero se escucha. Se escucha, ¿no? Mónica, un poco en relación al cierre de los postítulos, me gustaría, por ahí excede un poco la presentación del libro, pero el vínculo entre, si es un hecho que se va a cerrar el postítulo que dirigís de políticas hacia la primera infancia, y si es realmente un hecho, ¿cómo se vincula con esto, con este recorte, con este dejar de pensarnos históricamente y con el ataque a la primera infancia? A ver, el postítulo cerrado es un hecho porque hay una resolución de Diego Meirinho, el subsecretario de Planeamiento e Innovación Educativa de la ciudad, que lo dice. Lo que no quiere decir que nosotros ya hayamos renunciado a insistir que nos reciba y que nos explique en la cara por qué. Eso sucederá, esperamos, en breve. Con lo cual uno dice, bueno, si nos vamos a sentar a hablar, siempre hay esperanza. Por lo menos yo creo que hay esperanza. Pero lo que sí creo que es muy grave es que se hayan animado a escribir en una resolución que la política de infancia no es una línea prioritaria. Eso es muy violento para leer y soportar. Y creo que si lo pasáramos por todos lados armaríamos un lío muy grande. Como estamos tratando de seguir hablando, vamos con cuidado. Me parece que el cierre de los postítulos de la Ciudad de Buenos Aires, igual que los cierres de los postítulos del INFOR, dan cuenta de una tendencia a la privatización bajo las normas de las universidades
y la posibilidad de que el docente se haga cargo de su propia formación posterior, que inevitablemente da cuenta de una condición laboral que se empieza a poner, digamos, cada vez más injusta y más débil. Nosotros teníamos acceso a todos esos espacios de forma gratuita y todo lo que teníamos que hacer era dedicar nuestro horario de tiempo libre, de sacarle tiempo a mirar las series, a leer una novela o estar en familia y sentarnos a estudiar. Si ahora a eso le tenemos que sumar, que además lo vamos a poder hacer si tenemos buenos sueldos y además nos sobra algo de dinero, todo eso da cuenta de una política pública donde ya el docente se va a formar menos y elegirá en qué. Y digamos que ahí nosotros sabemos que la primera infancia siempre, y la formación de los docentes en los últimos años, fue parte de uno de los mayores mercados que tiene la educación. Es decir, hay muy poca gente súper especializada en el tema, pero hay muchísimas capacitaciones, formaciones y cuanta cuestión se quiera decir de primera infancia dando vueltas por todo el país. Y en América Latina pasa lo mismo y en Europa también. Entonces, si trabajar con niños pequeños amerita tanta inversión en estudiar y formarse, quiere decir que entonces es una cosa importante. Y entonces ahí hay digamos, una lectura, por lo menos que hago yo, creo que podemos coincidir, de que hay un mercado que está abierto y que hay alguien que dice ahí hay que ir. Y si además a esto le sumamos que en breve vamos a tener el Baby PISA para los niños entre 5 y 5 años y medio, y los maestros evaluados de acuerdo al rendimiento del Baby PISA, esto se agranda. Y si a esto le sumamos lo que nos pasó ayer o antes de ayer, ¿cuándo fue? 2 días ya, ¿no? La miro a Inés, que tuvimos que dejar todo lo que estábamos haciendo y ponernos a leer con detalle que las familias de algunos jardines de la ciudad recibieron de la Fundación Favaloro y de la Fundación INECO un pedido no de autorización, de asentimiento, que esta es una palabra rara, que uno tiene que buscar qué era concretamente, para que sus niños formen parte de las unidades de análisis de investigaciones de estas fundaciones, para la elaboración de una prueba para los niños de 4 años, para los niños de la educación inicial, ¿no dice Inés? De 4 y 5, pero dice que va a ser una prueba muy importante para la educación inicial. Y los niños que forman parte de la unidad de análisis, yo lo digo académicamente, lo podría decir como le diría en la cola del chino, de conejillo de India, son los pibes de la escuela pública, a la que a las familias le dicen que ya cumpliendo con un código de ética, todo lo que le van a hacer a los chicos está bien, a las maestras solo le dicen que alguien va a venir a hacer la prueba y nadie les dice nada. Fíjense cómo digamos, porque si nosotros tenemos un postítulo que es, digamos, no solo tiene la rigurosidad de los docentes que dieron clase, que todos están en condiciones de dar clases en posgrados universitarios, que además tiene una línea, ¿no? Y cierra su formación con Daniel Santoro y Nacho Levi de la Garganta Poderosa. No hace falta decir mucho más porque nos cerraron, ¿no? Gracias a la chica que hay un grupo de egresadas del postítulo. Por allá hay otro. Ya hay más. Bueno, entonces digo, nosotros ahí tuvimos una clara línea política, tenemos por eso 725 inscritos esperando que ese postítulo se abriera. La nueva corte. Una nueva corte, pero en esta línea nosotros somos un obstáculo, avisándole a todos que puedan pasar todas estas cosas. Creo que algo de eso pasa, ¿no? ¿Alguien más? Yo quiero decir Sí, algo. Domínguez. No, pero no. En principio, Mónica quería, y supongo que todo el mundo será, lo representa a todos los que estamos acá y muchos más que no están, es agradecerte el libro y brindarte un aplauso gigante. La verdad que, bueno, lo tengo que decir, te admiro profundamente, me pareces
una tipa excepcional en lo tuyo, en lo que haces, en lo que decís y cómo lo decís. No, lo que yo me quedé pensando en el tema del neoliberalismo. La verdad que ¿son neoliberales? Qué buena claro, yo no creo que sean neoliberales, o sea, por eso la pregunta, ¿son neoliberales? Vos hablaste mucho del siglo XIX y estas actitudes parecen presarmientinas, ¿no? Yo la verdad que apostaba, más allá de no estar de acuerdo, obviamente, bueno, con este gobierno, con este pensamiento, apostaba a que la educación pública era parte de su formación de clase. En los Bullrich, todos esos apellidos tan patricios. Y hoy nos damos cuenta que los viejos conservadores. No, exactamente, o sea que no es sarmientino lo que están planteando ellos con el aditamento de el mercado como regulador de la educación, no sé, por eso preguntaba si esto se llama neoliberalismo o es otra cosa, digo, vinculado a la educación. Si esto se llama neoliberalismo, esto es el neoliberalismo. Y además es muy notable como uno encuentra en otros países el mismo modelo, ¿no? O sea, para empezar, la receta del Banco Mundial en los años 90 fue el ordenador de los sistemas en muchos países. Yo acabo de estar en Colombia una semana y digamos, no solamente lo que pasa en este momento. En Colombia, un país que tiene una estructura y una historia totalmente diferente a la nuestra. Pero, digamos, a partir de los 80, 90, se bajó el modelo de la estructura del sistema escolar del Banco Mundial, es decir, la educación general básica, un polimodal o algo semejante, bueno, y la misma idea, ¿no? Una idea excluyente. Chile, Colombia son dos ejemplos clarísimos de que es la dirección hacia donde va, y lo dicen con todas las palabras, el gobierno de Macri, que es, digamos, hacia la privatización, que si en los años 80, 90, en realidad los bancos en el medio del tema de la deuda externa, de que prestaban grandes montos para la educación y esos digamos, programas que estaban financiados con dineros que desaparecían quién sabe dónde, ¿no? En la burocracia, sí se sabe dónde, en la burocracia nacional e internacional, sí que quedaron los grandes aportes del Banco Mundial y del BID para la educación en los países latinoamericanos, ¿no? Pero, a ver, esa intermediación, ¿sí? La del BID, la del Banco Mundial existe, pero en esta etapa, ¿sí? Lo que hay es una vinculación más directa en primer lugar, los 5 grandes, ¿no? Amazon, Google, Microsoft, y siempre me olvido de alguno. Bueno, los 5 grandes, y sumémosle la editorial Pearson, muy importante, es la que fabrica, ¿sí? Bueno, el Baby Pizza, es la que fabrica el pizza. ¿Y cómo actúa la editorial Pearson? Uno de los grandes, miren, volviendo a la cosa que decíamos hace un rato, es decir, uno de los 3, 4 grandes pulpos editoriales del mundo, ¿sí? Pearson era propiedad del Financial Times, un diario conservador inglés, que después lo compraron los japoneses y desarrollaron otra empresa, digamos, satélite, Pearson Education, que fabrica contenidos, fabrica pruebas estandarizadas en relación a los contenidos, que decide que son los contenidos, que se selecciona, que dice esto no es ruido, este es el discurso, esto es el saber, y todo lo demás, todo lo que pensamos nosotros es ruido, ¿no? Y actúa con la OCDE, ¿no es cierto?, la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económicos, ¿sí? Club de los Países Ricos. Oye, exactamente, estoy tratando de decir lo que preguntabas, ¿no? El Club de los Países Ricos, ¿no? Entonces, la OCDE, ¿sí?
a fines de los 90, todos lo sabemos, como la Organización Mundial del Comercio puso entre los bienes transables, es decir, como objeto del mercado para la libre compra-venta, a la educación. Entonces, para que pueda comprarse y venderse libremente la educación, es necesario que los estados retrocedan, es necesario que no haya leyes de educación pública, que el Estado en todo caso se ocupe de los restos, de educar al resto del cual no se puede sacar ninguna ganancia. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, este modelo, que no vamos a hacer la historia de cada uno de los países, pero de hecho, pese a los gobiernos de Michelle Bachelet, ¿no? En Chile, digamos, volver a la educación pública es muy difícil, porque una vez que a través de las escuelas charter, de los vouchers, etcétera, se metieron los bancos, se metieron empresas que compran redes de escuelas. Bueno, una vez que se metieron, es muy difícil, ¿sí?, separar qué es lo público y qué es lo privado, ¿no? Entonces, veamos lo que pasa en Argentina, ¿no? Es decir, el hecho, bueno, más conocido, es como en enero del 2016 fue Macri a Davos, ¿sí?, y se encontró con el mayor propietario de redes de escuela del mundo, Sani Barchi, que ya y lo invitó a que viniera, está instalado en Argentina. Cuando Burrich declaró, después de ir a Dubái, ¿no?, les dijo, en Dubái, les dijo a los dueños, propietarios de escuelas, les dijo, vengan porque nosotros no sabemos educar, vengan ustedes, ¿no? Entonces, desde eso hasta la cantidad, ¿sí?, de asentamientos que hay de fundaciones dedicadas a fabricar maestros, docentes, no sé cómo llamarlos, porque no son, ¿no?, animadores, fabricarlos en 3-6 meses, es decir, y tratar de demostrar que los docentes no hacen falta para nada, no hace falta. Bueno, eso ocurre hoy en la Argentina. Esto es el neoliberalismo. Lean el programa de Trump, es el mismo programa para educación, es el mismo. O sea, el programa de Trump en la campaña, además hay cantidades en Internet, ¿sí?, de artículos y de referencias críticas a los republicanos y a la idea de los republicanos, que es esta idea, ¿sí? O sea, el gobierno argentino es un gobierno republicano, no es que esté influida por la presencia de las elecciones norteamericanas hoy, no. O sea, sino que esto es además producto de digamos, objeto de luchas, ¿sí?, de los grandes sindicatos de maestros en los Estados Unidos, en Europa, etcétera, ¿no? Pero lo que quiero decir en síntesis es, sí, lo que ocurre hoy en la Argentina es además la copia, no es un neoliberalismo, es el neoliberalismo, es la copia del modelo educativo neoliberal. Esta es mi opinión. Gracias. Yo voy a decir algo porque lo voy a decir antes en relación al planteo anterior de Adriana, y que quizás tenga que ver con encontrar, digamos, más allá de que el escenario pueda ser muy pesimista, volver a creer que hay, digamos, la historia siempre, digamos, es dinámica y tenemos la posibilidad de pensar diferente. Yo creo que hay un trabajo fuerte que hay que hacer con los más chicos, que tendrá que ver con el espacio público, con nuestras peleas en las calles, nuestras disputas, y también hay un trabajo muy fuerte que hay que volver a hacer en relación a y que lo tenemos que hacer los que somos más grandes, en lo que es prepararnos para recibir a los nuevos, ¿no? Hay una fuerte avanzada de creer que uno se puede ser padre y madre, o no se puede ser familia, para incluir a todas las formas de ser padre y madre y de recibir al que llega, sin que el mercado empiece a decirnos cómo, ¿no? En la primera infancia hay una preocupación grande por instalar la idea de que los programas, digamos que el gobierno se tiene que hacer cargo a partir de programas que formen a las familias. Y no digo las buenas iniciativas que hubo, como el programa Primeros Años que tuvo el gobierno anterior,
sino estoy diciendo lo que dicen las normativas de los nuevos programas que están instalándose, ¿no? Que vienen de la mano de la terciarización de esa actividad, como puede ser en las fundaciones como CONIL y otras. Y ahí hay una bajada moral, porque ahí no está cualquier docente de la escuela pública que deja fuera sus convicciones, sino que aparece Abel Albino, ¿no? El doctor que nos dice cómo es la vida intramuros. Pero también hay un fenómeno fuerte que tiene que ver con todas las pautas de crianza, con esto de que una mujer que al mismo tiempo que sale a la calle con el pañuelo verde necesita de otra mujer que la acompañe en ese momento de prepararse para tener un hijo, cuando ese era un trabajo que hacíamos entre nosotras, que siempre había alguna que nos decía cómo, pero que no se pagaba para eso. Y ahora hay que pagarle a la doula, hay que hacer toda una serie digamos, de cursos y de cuestiones súper específicas que nos despojan también de algo que es nuestra propia naturaleza, que es parir, y que es recibir al que acompaña a la que está pariendo, a cómo se atiende un niño. Si la cosa se vuelve tan complicada, si estos sujetos que en la vida cotidiana necesitan de un libro para irse a dormir, obviamente que entra perfecto en ese discurso que la ODE tenga un documento que dice que hay que programar cerebros, es un documento del 2014 para la primera infancia, y que habla de programación de cerebros. O sea, no dice vamos a formar, dice vamos a programar cerebros, el documento. Entonces me parece que hay un trabajo que haremos desde las instituciones en las que estamos todos, que no es tan solitario. Y después hay otro trabajo que es más artesanal, que es del día a día, que es volver a ese lugar de cuidarnos, ¿no? Y recuperarnos como sujetos inscritos en una cultura comunitaria y colectiva. Me parece que ahí hay algo, ¿no? Del cuidado más humano, del cuidado más sensible, que mientras peleamos no se lo podemos entregar. Y no es el aquí y ahora del arte de vivir, ¿eh? Estoy diciendo el aquí y ahora de vivir como todas nosotras sabemos y todos nosotros y nosotres sabemos, ¿no? Así que bueno. Yo digo una sola cosa, mientras haya gente que haya hecho tesis y haya escrito este maravilloso libro y estemos nosotros acompañándola, creo que todavía vamos a poder resistir. ¿Sí? ¿Me la cuento yo? Bueno. Adelante, Mariano. Bueno. Yo solo sé el nombre, pero yo sé que tenés algunas cosas más para contar. A ver, contanos quién sos. Bueno, soy Mariano Españolo, soy tenor, se escucha ya en la voz. Hoy voy a cantar una cosita, es un aria de la ópera Turandot, es un dorma. En el aria, el tenor está diciendo: yo sé que al alba venceré. Bien. Así que me parece que va muy bien con esto que